Micenas, Miceno o Mykines en griego, es uno de los yacimientos arqueológicos más interesantes y más antiguos de Grecia. Fue una importante ciudad de la civilización micénica, que se desarrolló en la última parte de la Edad de Bronce, entre los años 1700 y 1050 a.C. aproximadamente, y fue la primera civilización avanzada de la Grecia continental con sus estados palaciales, su organización urbana, sus obras de arte y su sistema de escritura. Es un lugar impresionante para visitar. Destacan sus paredes ciclópeas, la entrada a la fortaleza, conocida como la Puerta de los Leones, por la escultura del dintel, y sus monumentales tumbas, llamadas tolos o zolos, como la atribuida a Agamenón, el mítico rey de Micenas, y otra tumba atribuida a su esposa, Clitemnestra. Ahora bien, existen varias cosas por fuera del sitio arqueológico que valen muchísimo la pena visitar. Esto es Aventuras a pie de página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a explorar el lado oculto de Micenas. Micenas queda en el noreste del Peloponeso, a 135 kilómetros de Atenas y a 42 kilómetros de Corinto. En sus alrededores podemos visitar muchísimas tumbas, 4 de ellas monumentales, un puente y una fuente. Y sabemos de la existencia de más tumbas, puentes y otros restos de la misma época en la proximidad. Durante nuestra visita tuvimos la suerte de encontrarnos con el dueño de uno de los campos, que nos acompañó personalmente a ver las 3 primeras tumbas y nos indicó esta fuente de época micénica ahora seca. Y nos mostró un fragmento de cerámica de esa época. Empecemos por la tumba mejor conservada de las que vimos. Conocida como la tumba del demonio o la tumba de Orestes, parece una versión más pequeña del tesoro de Atreo. Orestes era el hijo de Agamenón y Clitemnestra. Bajo el suelo había varios enterramientos, todos cubiertos con grandes bloques de piedra. Al sur de la tumba de Orestes hay 2 tumbas grandes, en estado precario. Una rudimentaria, con paredes de tierra, y otra más elaborada, con paredes cubiertas de piedra. Al otro lado del camino hay una tercera tumba enorme pero muy deteriorada, en la que no pudimos encontrar el pasillo. Al norte de la tumba de Orestes encontramos el primero de los cementerios, con múltiples tumbas pequeñas y medianas, todas en diferentes estados de conservación y construidas o bien de tierra o talladas en la roca o con paredes cubiertas de piedras, y todas más sencillas que la tumba de Orestes. Algunas de estas sepulturas estaban tan cubiertas de vegetación que apenas se veía para adentro.
Y a unos 200 metros al norte encontramos la segunda tumba monumental, conocida como Horno Bajo. Y es que antes de descubrir que eran tumbas, se creían que los zolos eran hornos construidos por los cíclopes. Esta tumba es enorme e impresionan las piedras que forman el lintel. Volviendo para la tumba de Orestes y caminando unos 200 metros al este, hacia arriba en la montaña, llegamos a la tumba del Horno Alto. La puerta se mantiene muy bien, no así el interior, que está cubierto de vegetación. Unos metros hacia el sur, bajando por la montaña y llegando a la cuarta tumba monumental, vemos un par de pequeñas tumbas, esta vez simples pozos. Esta cuarta tumba tiene el nombre de Panagixa o de la Virgencita, aunque no pudimos encontrar la razón. Y es la segunda mejor conservada después de la de Orestes. Y ya pasamos al segundo cementerio, unos centenares de metros al sur. Este segundo cementerio tiene al menos 6 tumbas muy grandes de tamaño, todas excavadas en la roca con pasillos muy largos. Pero lamentablemente en estas tumbas la vegetación está muy crecida. En algunos casos hasta árboles creciendo en los pasillos, y nos resultó imposible poder explorarlas. El tercer cementerio se encuentra junto a la carretera de acceso al sitio arqueológico. En este cementerio hay aproximadamente 5 tumbas. El pasillo de una de las tumbas fue acortado cuando hicieron el camino de acceso moderno a Micenas y se puede ver claramente en Google Street View. Las otras tumbas se encuentran un poco por encima del nivel de la carretera y muy cubiertas de vegetación. Y por último, visitamos el puente, en este caso medio puente. Si están interesados en visitar Micenas, se puede ir con un bus interurbano desde Atenas. El acceso al sitio arqueológico principal y el museo cuesta unos 12 euros. Y se puede acceder todos los días, pero los horarios varían, así que les recomendamos chequear el sitio oficial. Para visitarlo se necesitan 2 horas al menos. Para el resto de los sitios, el acceso es libre y gratuito y se pueden visitar las 24 horas. Y se necesitan otras 6 horas para visitar los lugares que aparecen en este video. Si te interesó la civilización micénica, hicimos este video sobre los puentes micénicos, los más viejos del mundo. Y si te gustó explorar el lado oculto de sitios famosos,
Puede ser que te interesen estos videos. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima aventura.